Bueno, y finalmente vamos a terminar con la ciudadanía social, que vamos a hablar de ella durante el siglo XX, ¿no? Ya se había obtenido una ciudadanía civil, unos derechos básicos civiles, ¿sí? Ya se estaba empezando a obtener una ciudadanía política a través de los sindicatos y del levantamiento obrero, y finalmente en la ciudadanía social, ¿cierto? Que ocurre en todo el transcurso del siglo XX. Entonces veníamos con precisamente un periodo en donde los trabajadores tenían condiciones muy precarias y exigían reformas laborales y sociales. Algunos líderes pensaban que la única solución era realizar una revolución y otros simplemente que a través de reformas que les permitieran tener realmente el respeto por sus derechos y pues también ejercer sus obligaciones. En este contexto, entonces, como les dije en el video anterior, en 1917 se desarrolla en Rusia una revolución socialista que termina finalmente convertida en un régimen totalitario en 1923 con Stalin. Y al finalizar, este régimen totalitario de Stalin limitaba los derechos de los ciudadanos. Luego, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania entraría en una recesión, en una crisis económica muy fuerte que llevaría a la elección de Adolfo Hitler y, a su vez, llevaría al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que termina en un total fracaso y además en un, digámoslo así, en una consternación mundial por todas las armas que se utilizaron hasta ese momento, durante el siglo XX, tanto armas químicas como armas nucleares que acabaron con muchas personas que no tenían nada que ver con la guerra. Entonces, ante esta consternación mundial, lo que hace el mundo es tratar de erigir unos nuevos consensos para evitar que en el mundo se vuelva a repetir un régimen totalitario como lo fue el de Alemania y como lo fue el de la Unión Soviética. Para esto, entonces, intentan incluir una serie de derechos y obligaciones que permitieran a sus miembros participar en forma equitativa y surge así el estado de bienestar, lo que vamos a llamar estado de bienestar, que lo que busca es estimular el crecimiento y evitar las crisis económicas al tiempo que fomentar políticas sociales para garantizar el bienestar de la población en general. ¿Qué quiere decir? Como quien dice, el paquete completo. Pero ¿será que este paquete completo de estado de bienestar, que se supone que es el estado donde nosotros como colombianos vivimos en este momento, se cumple? Realmente nosotros nos encontramos en un estado de bienestar, y aquí les dejo esas preguntas para que ustedes se las hagan, ¿cierto? Ya que no podemos pues debatir en clase presencial, para que se vayan haciendo estas preguntas en lo que nosotros habitamos actualmente en nuestro país. Así las cosas, en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, luego de esta consternación con la Segunda Guerra Mundial, organización que había sido precedida. Después de la Primera Guerra Mundial se había creado algo parecido a la ONU, que se llamó Liga de las Naciones, y que esa Liga de las Naciones también era la unión de varios países que lo que pretendían era que no volviera a haber una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial? La eliminación, entre otras cosas, de la Liga de las Naciones, porque pues fracasó, ¿sí? No logró su objetivo. Entonces en el 45 vuelve y se crea otra organización, en este caso ya se va a llamar la Organización de las Naciones Unidas, y esta organización pues va a velar para que los estados adopten conductas que promuevan la paz y que solucionen sus conflictos de manera pacífica. Tanto así que entonces ellos redactan una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 al 58, y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos pues es la que nos rige actualmente con lo que nosotros llamamos derechos fundamentales, que establece normas y principios donde se reconocen los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Entonces digamos que hasta aquí vamos a hablar de estos tipos de ciudadanías, finalizando con el de ciudadanía social. Los desafíos actuales de la ciudadanía, ¿cuáles son?
Empezando porque estamos en una crisis del modelo capitalista, que más que en este contexto del coronavirus ustedes mismas pueden ver y sentir seguramente la crisis del capitalismo, donde hay una riqueza desigual, donde como hay familias que en este momento tienen con qué comer, hay gente que sobre todo en las periferias de las ciudades y de los municipios no tienen un plato de comida porque resulta que no son empleados formales sino que trabajan en la informalidad y dependen de eso. Ese tipo de baches que suceden en el modelo capitalista significan una sola cosa, que es que el modelo capitalista definitivamente o se debe replantear o no funciona, ¿cierto? Porque se supone que nosotros deberíamos habitar y llegar a un acuerdo a partir de un modelo que nos facilite un bienestar, un estado de bienestar, ¿no? Se supone que deberíamos tener un estado de bienestar. Entonces, tenemos ese desafío actual. Estamos viviendo en este momento un desafío actual, estamos viviendo uno de los hechos históricos más importantes, yo creería, no sé si solamente de la década o de este medio siglo, ¿cierto? Y evidenciamos esa inequidad, esos contrastes sociales gigantísimos entre ricos y pobres, a pesar de que haya algunas cosas que nos hagan sentir iguales, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes van a un centro comercial, ¿cierto? Y usted en un centro comercial siente que está en un lugar bonito y que puede entrar a lugares relativamente costosos, ¿cierto? O cuando usted entra a un centro comercial o a una tienda donde usted puede sacar a crédito unos tenis Adidas o unos tenis o unos zapatos Vélez, no sé qué otra de las marcas más caras existan, que de una u otra forma usted lo hace sentir como si tuviera todas las oportunidades y todo lo que hay alrededor estuviera a su alcance, cuando realmente es un engaño de este mismo sistema capitalista que lo hace sentir en igualdad de condiciones, cuando la realidad, miren, se ve reflejada en que este es un modelo sumamente desigual, ¿cierto? Entonces vemos este desafío, vemos el desafío también del concepto de ciudadano, de nación, de identidad, lo que hablábamos ahora. Realmente el concepto de ciudadano sí es un concepto en el que existe la homogeneidad. Entonces lo que nos hace ciudadano es nacer en un territorio que tiene una constitución y lo que nos rige como ciudadanos y la primera cosa que nos identifica a nosotros como ciudadanos es cuando nacemos el registro civil, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué significa entonces ser ciudadano? ¿Qué podrá significar ser ciudadano actualmente? ¿Qué significará nación actualmente? Nación realmente son símbolos patrios, homogeneidad. ¿Qué es la identidad? Esos son los desafíos actuales de la ciudadanía. Aparte de eso vemos migraciones masivas donde usted hacía parte de una nación pero le toca irse a otra y entonces ahí usted va a adquirir esa nacionalidad, ¿sí? O esa identidad social, ¿sí? Entonces, pero también va a estar envuelta en una serie de tensiones, donde va a existir lo que se llama la xenofobia, donde va a existir la discriminación cultural y social, etcétera. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que nos permiten ser ciudadanos? La ciudadanía como tal se basa en el acceso igualitario a la participación política y social, lo que incluye ejercer derechos, participar en la elección de poderes públicos y ser parte de acciones que contribuyan a la transformación de la sociedad, que es básicamente todo lo que hemos explicado en estas 3 partes del video que espero hayan quedado muy claras. Pero la ciudadanía también tiene algunas dificultades. Por eso la importancia de ese reconocimiento jurídico, ¿cierto? El funcionamiento de la democracia como gobierno y modo de convivencia social. Esa es una de las condiciones, el funcionamiento de la democracia como gobierno, para usted ser un ciudadano. Una de las condiciones indispensables para ejercer la ciudadanía. Y otra de las condiciones para ejercer la ciudadanía es tener igualdad real de oportunidades para acceder a los bienes sociales básicos como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y la ocupación digna. Entonces yo les pregunto, ¿será que todas esas personas que en este momento están pasando hambre tienen este segundo componente de igualdad real de oportunidades? ¿Se considerarían entonces ciudadanos? ¿Qué serían entonces? ¿Parias acaso? Bueno, ahí queda también otra de las inquietudes que les podría dejar.
Esto anterior que nos habla de la igualdad real de oportunidades para que todos tengamos los mismos derechos y beneficios no significa que se eliminen las diferencias. Aunque en la teoría, cuando nosotros hablamos de Colombia, decimos, acá se habla español. Y no nos acordamos que acá hay más de 62 lenguas aparte del español, ¿cierto? Entonces, bueno, acá dicen que hay una serie de diferencias que generan identidad, pero no sabemos si realmente esas diferencias sean respetadas, ¿verdad? Bueno, por definición, los ciudadanos son los individuos a quienes el Estado reconoce como sujetos de derechos y responsabilidades. Por lo tanto, ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras responsabilidades, según esto, nos mantiene en paz y en armonía. Tener derechos. La ciudadanía es una condición legal frente al Estado que implica tener tanto derechos como deberes, poder participar de manera individual y colectiva. Lo personal es político, ¿cierto? Y formar hacemos parte de un territorio, hacemos parte de una homogenización, ¿cierto? De la cultura, de las costumbres, hacemos parte de una historia como país, hacemos parte de una serie de elementos como los símbolos patrios que nos hacen pertenecer a un estado, a un territorio y ser ciudadanos. Creo que con esto nos queda claro el ejercicio de la ciudadanía, nos queda claro el ejercicio de la ciudadanía a través de la historia, cómo este concepto ha cambiado y ha sido atravesado por esta transición de de estados absolutistas a estados liberales, y cómo ese estado liberal que nos pinta la ciudadanía con una teoría pues tan bonita, en la realidad quizás no se cumpla de la manera en que debería. Entonces esto nos lleva a replantearnos y hacernos un montón de preguntas acerca de qué es entonces y de cómo debería ser la verdadera ciudadanía, de cómo debería ser un estado de bienestar y de cómo podríamos tener un modelo económico que nos permita tener una igualdad real en la adquisición de lo básico, de los bienes sociales básicos, ¿cierto? Les dejo ahí varias inquietudes para que ustedes se las piensen, para que ustedes también las desarrollen en la guía. Si tienen preguntas, aportes, también los pueden dar a conocer en la guía. Yo iré respondiendo las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de nuestras sesiones de esta manera. Y si quieren una sesión de manera presencial, pues que estemos todas conectadas a través de una plataforma virtual, podemos llegar a algún acuerdo en tanto haya de pronto una vocera de ustedes que proponga una hora y podamos todas conectarnos para solucionar las dudas. Por lo pronto, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna inquietud, devuélvanse de los videos. Espero que les haya servido bastante esta primera clase acerca del ejercicio de la ciudadanía y nos veremos en la próxima sesión.